Hola a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien, ya casi estamos entrando en el verano y como he puesto en la introducción, pues ya estamos casi a final de curso y ya rematando el último tema, que ya sabéis que es el que vamos a ver a continuación ahora del tema de Roma y ya con esto pues acabaríamos el curso correspondiente, es decir, debido a las circunstancias pues, que hemos tenido, por lo menos hemos repasado estos contenidos para que el año que viene pues nos resulte muy difícil seguir continuando. Ya sabéis, pues vamos a acabar con Roma y ya en segundo de eso, como os dije, os he dicho muchas veces, empezamos por la parte de historia y luego pues veremos la parte de geografía. Y la parte de historia pues comienza el primer tema de historia de segundo de eso, pues comienza por el comienzo de la Edad Media y final de la Edad Antigua. Como sabéis, pues el acontecimiento importante que va a dar lugar a este paso de edades, pues será la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 ya después de Cristo, ¿vale? Bien, bueno, han sido, ya a modo de finalización, pues han sido estos 2 meses, porque debido a las circunstancias, pues hemos tenido que dar estas pequeñas clases o estas pequeñas explicaciones, pues vía online, pues, para que tengáis una idea, pues sobre todo del tema y así, pues para, como os dije, que me vieseis un poco. Y lo mismo que empecé el primer día, acabo también haciendo homenaje también a mi tierra, Granada, también la he hecho mucho de menos y tengo muchas ganas de ir. Y ya está. Así que vamos a comenzar el tema 10, tema 11, perdón, que sería Roma. Como siempre, yo voy explicando y todas las dudas que vayan surgiendo, una vez visto realizar visionado de esta explicación y luego pues, una lectura pues, detallada y comprendida del texto, hacemos las preguntas. ¿Que hay dudas? Pues se pregunta, ¿vale? Que para eso estamos. Muy bien, chicos, pues comenzamos con la explicación de Roma. Por aquí, otra vez. Y vamos a comenzar con la explicación del tema 11. Como veis, pues se titula Roma. Ya hemos visto las principales civilizaciones pues, que van a surgir pues, a lo largo de, sobre todo tras la finalización del Neolítico, la edad de los metales. Hemos visto la civilización de Mesopotamia, hemos visto Egipto, la semana pasada vimos Grecia y vamos a finalizar con otra gran civilización y sobre todo muy importante, pues que sería Roma. ¿De acuerdo? Bien, lo vamos a estudiar pues, de la misma manera que hemos estudiado las demás civilizaciones. Vamos a comenzar por una situación geográfica, después su evolución histórica, nos meteremos también en su evolución política, social, económica y finalizaremos pues, con la religión y con la cultura. Dentro de la cultura pues ya también veremos el arte, las principales edificaciones, las principales esculturas, manifestaciones artísticas pues, que se realizarán durante esta época. Bien, pues en primer lugar el espacio y la evolución histórica, el territorio romano, pues ¿dónde van a hacer Roma? Pues van a hacer en la península itálica. Esa península, acordaos, ya sabemos lo que es una península, pues que tiene forma de bota, acordaos, y este territorio pues, estaría habitado antes de la llegada o antes del inicio de Roma por diversos pueblos, por ejemplo por los celtas, ligures en el norte, los etruscos y latinos en la zona del centro y los griegos estarían en el sur. Acordaos que, volviendo un poquito al tema pasado, en Grecia, pues debido al territorio tan montañoso que tenía y al territorio tan pequeño, pues se vio obligado a emigrar. Pues una de estas emigraciones, aparte de muchos otros lugares que fueron los griegos, pues sería la parte sur italiana de la península itálica donde se asentarían, donde se establecerían pues estos griegos. ¿Vale? Bien, históricamente, ya sabéis pues, que todo también, tanto lo mismo que vimos en Grecia, vimos en Egipto, también en Roma, tenemos desde el punto de la fundación de Roma desde el punto de vista histórico y también su leyenda o mito. Como vemos aquí, pues según la leyenda, los hermanos Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba y Rómulo sería el primer rey de Roma. ¿Vale? De todas maneras, eso lo veremos un poquito más adelante. Bien, históricamente, pues esta fundación de Roma tiene lugar en el 753 a.C. aproximadamente, cuando algunas tribus latinas, decía esos pueblos que vivían en el centro de la península, pues se van a instalar cerca de la desembocadura del río Tíber.
¿vale? Aquí ya vemos un ejemplo también y nos vamos también a otras importantes civilizaciones que han nacido al lado de un gran río, ¿vale? Bien, con respecto a la evolución histórica, pues Roma ha pasado a lo largo de su historia por varias etapas. Tenemos una etapa donde predomina la monarquía, es decir, que está bajo el mando de un rey, otra bajo la república y la última sería el imperio. Pues bien, con respecto a la primera etapa de la monarquía, del 753 al 509 a.C., pues Roma va a estar gobernada por un rey. Es decir, en la punta de esa pirámide pues va a estar el rey, que tendrá prácticamente todo el poder, y a lo largo de estos años pues van a gobernar o van a reinar 7 reyes, que van a ser aconsejados por el Senado. Y este Senado pues estaría compuesto por unas ciertas personas, ¿no?, que sobre todo tendrían un alto estatus, que serían personas ricas. A estas personas ricas se les conoce en aquella época como patricios, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa con el poder de los reyes? Pues ya sabéis, pues que los hombres, en este caso pues los reyes, pues con el poder se corrompen y empiezan a hacer barbaridades con la población y se irán poco a poco hartando de ellos hasta que se dará una revuelta en donde se va a expulsar al último rey y se instaura la república. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto a la república, 509-27 a.C., en esta época, esta será la época de expansión territorial, ¿vale? ¿Cuál va a ser la causa principal de esta expansión? Pues será su enorme ejército y su eficaz ejército. Es decir, tenían una gran preparación y durante esta época pues, era el ejército más preparado del mundo. Prácticamente no tenía rival, ¿vale? ¿Hacia dónde se va a ir esa expansión? Pues primero se van a hacer con el control total de la península itálica, es decir, pues se van a hacer pues, con toda esa bota que hemos dicho antes. Mira, esto, ¿vale? La bota italiana, pues primero en este periodo de expansión pues se va a expandir por toda la península itálica y luego se van a dirigir hacia el Mediterráneo occidental, ¿vale? Toda esta zona, y su principal enemigo durante aquella época será Cartago, ¿vale? Cartago pues, estará situado por aquí, ¿vale? Y en estas guerras, que serán las guerras púnicas, Roma derrotará a Cartago, ¿vale? Y se va a hacer con el control total del mar Mediterráneo. De ahí que los romanos denominen al mar Mediterráneo como Mare Nostrum, ¿vale? Eso lo hemos hablado muchas veces en clase. Es más, aquí en Ceuta tenemos un colegio que hace honor a este nombre, ¿vale? Que sería Mare Nostrum, sería Mar Nuestro. Bien, una vez conquistado el Mediterráneo occidental o la parte occidental, se van a dirigir hacia el Mediterráneo oriental al conquistar Macedonia, Grecia, ¿vale? Y Siria. Bien, eso sería en la época de la República. Tenemos luego el Imperio del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Como hemos dicho al principio, en la introducción pequeña que he realizado, porque en el 476 va a desaparecer o va a ser conquistado el Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Es decir, prácticamente Occidente sería desde la península itálica, ¿vale? Hasta pues todo hacia el occidente, es decir, Hispania, Britania, Mauritania, más toda esta zona pues va a ser conquistada por los pueblos bárbaros en el 476. Unos pueblos bárbaros que van a venir del norte europeo y poco a poco pues cada uno de esos pueblos se va a dirigir hacia distintas partes del Imperio Romano de Occidente. Y el de Oriente pues va a seguir existiendo hasta el 1453, pero eso ya lo veremos el año que viene en segundo. ¿De acuerdo? Bien, pues en esta última parte, con respecto al imperio, pues Roma va a alcanzar su máximo esplendor, ¿vale? Tanto territorial como económico, social y político, ¿vale? Sí. Es más, debemos destacar sobre todo a uno de los emperadores españoles, hispanos, que nacerá en Sevilla, o Hispalis, como se denominaba la ciudad de Sevilla, que sería Trajano. Con el emperador Trajano, el Imperio Romano va a alcanzar su máxima expansión. ¿De acuerdo? Bien, una de las cosas más importantes que se van a llevar en este imperio pues será el proceso de romanización. ¿Qué consiste este proceso de romanización? Pues sería la adopción de formas de vida, leyes y culturas romanas de todos estos pueblos. Es decir, Roma pues poco a poco como que va a ir enseñando pues tanto la lengua, la cultura, la religión, las formas de vida, las leyes a todos estos pueblos
o territorios que vaya conquistando, ¿vale? De ahí pues que el latín prácticamente pues sea, o que la mayoría de los idiomas de hoy en día procedan del latín, ¿de acuerdo? Bien, a lo largo del siglo III, pues el Imperio Romano va a sufrir una profunda crisis debido y provocará la división en dos. El Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. ¿De acuerdo? Bien. Como dice aquí, el Imperio de Occidente finaliza en el 476 debido a la invasión de los pueblos germánicos que lo hemos visto anteriormente. Pues bien, aquí tenemos el eje cronológico que nos servirá y nos ayudará a la hora de realizar las actividades, y el mapita lo mismo. Pasamos a las actividades. En primer lugar, esta pregunta ya nos estamos acostumbrando a hacerla, pues la vimos en Mesopotamia, Grecia y Egipto. Pues, si os fijáis, tenemos el mapa y tenemos que contestar las preguntas. Localiza la ciudad de Roma. ¿En qué península se encuentra? Pues la localizamos y ponemos en qué península se encuentra. Completamos los nombres indicados, es decir, los nombres que aparecen aquí, pues los vamos completando. ¿Y cómo llamaban los romanos al mar Mediterráneo? Pues lo dicho antes, si habéis estado atentos. ¿Creéis que es adecuada esta denominación? Pues si ponéis sí, no, y me ponéis el por qué. ¿De acuerdo? Bien, pues nos vamos al ejercicio 2, dice indica la cronología de las etapas de la historia de Roma y escribe los principales acontecimientos de cada etapa. Es decir, la cronología pues sería desde cuándo empieza hasta cuándo acaba. Y me tenéis, además de ponerme esa fecha, me tenéis que poner qué acontecimientos importantes pues se dieron en cada etapa. 3. Calcula cuánto tiempo existió la civilización romana, y desde su nacimiento hasta su caída. ¿Vale? Bien. La 4. Definir los siguientes términos, qué es república, qué es imperio y qué son los patricios. Hemos hablado de todo ello antes. 5. ¿En qué consistió el proceso de romanización? También lo he explicado. Y la siguiente dice, explica si afectó a nuestro país, es decir, tenéis que explicar si en España se produjo este proceso de romanización, ¿vale? Bien, y la 6 explica brevemente cuándo y por qué acabó el Imperio Romano de Occidente, ¿de acuerdo? Es decir, cuándo, en qué fecha y por qué acabó, y cuál fue la causa a la cual llevó a la desaparición de este Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Acordaos, el Imperio Romano de Occidente. Bien. Con respecto al apartado 2, tenemos organización política, actividades económicas, grupos sociales y religión. Evolución del modo de gobierno, pues como hemos dicho antes, pues prácticamente se divide en 3. Tenemos una primera etapa que hemos comentado, que sería la monarquía, en donde el rey va a tener el poder absoluto. Después, en la siguiente etapa que hemos visto, que es la república, el poder va a estar repartido en 3 instituciones, que serían las asambleas populares, que son aquellas personas que van a aprobar las leyes y son también los que eligen a los magistrados. Es decir, estos magistrados eran las personas que ejercían el gobierno, ¿vale? Es decir, los que tenían más o menos el poder político y demás. Y el Senado, que el Senado pues era donde se tomaban las decisiones importantes. Por ejemplo, pues aprobar impuestos, declaraciones de guerra, de paz, de tregua, etc. Serían decisiones muy importantes pues que tendrían que ver con todo el imperio, todo el territorio romano. Y por último tenemos el imperio, en donde el poder absoluto lo tendrá el emperador, ¿vale? Prácticamente sería muy parecido a la primera etapa que con la monarquía. Bien, entonces tenemos 3 etapas, los 3 tipos de gobierno: monarquía, república con sus 3 instituciones e imperio. Con respecto a las actividades económicas, pues la base de la economía romana será la agricultura y se basará pues, en el cultivo de cereales, vid y olivo, muy parecido sobre todo a Grecia, en fin, toda la práctica de la tríada mediterránea porque se llevará a lo largo o alrededor del mar Mediterráneo. También van a tener importancia la minería y la artesanía. Y por último el comercio fue muy intenso, tener en cuenta que tenían prácticamente el control del Mediterráneo y civilización que controlaba el Mediterráneo, pues comercialmente y económicamente era de las más poderosas. ¿De acuerdo? Bien, otra de las bases de la economía, que no lo dice aquí, serán los esclavos. Tener en cuenta que Roma prácticamente sería este territorio, se expandió en época de la República, pero conforme se fue expandiendo a lo largo de todo el territorio, pues los perdedores, los que perdían la guerra, se convertían en esclavos, y esos esclavos eran los que trabajaban la tierra,
con lo cual era una mano de obra barata, es decir, barata, gratis, porque los esclavos no cobraban, y aparte de trabajar las tierras, pues fijaos el beneficio que iban a tener, es decir, no se les pagaba a esos trabajadores y todo el beneficio, toda la producción, pues prácticamente pues la usarían pues, para alimentarse y para comerciar con ella. Con lo cual, una de las también importantes de la base de la economía sería la esclavitud. De ahí que, por ejemplo, hemos hablado antes de la crisis del siglo III. En el siglo III ya prácticamente Roma tenía todo conquistado. Al no conquistar más territorio, pues prácticamente los esclavos, ya no había más tantos esclavos, que no podían trabajar tierra. Lo cual todo eso fue pues un círculo negativo que hizo pues, que el Imperio Romano fuera cayendo progresivamente. Bien, con respecto a los grupos sociales, el 2-3, podemos distinguir a la sociedad romana entre plebeyos y patricios. ¿Vale? Los plebeyos constituían el pueblo llano y van a luchar por tener más derechos. Tener en cuenta que los patricios eran muy pocas personas, serían las personas más adineradas y prácticamente pues controlaban todo y tenían todos los derechos políticos. Pues estos plebeyos pues van a luchar para tener los mismos derechos que los patricios, aunque no tenían pues la riqueza de ellos. ¿Vale? Así pues se logra la igualdad jurídica y una vez esa igualdad pues se divide la sociedad muy parecida a la sociedad griega en ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos pues tenían plenos derechos, votaban y podían ser propietarios tanto de casa y de tierra, y había una diferencia entre una minoría acomodada, que serían los más ricos, ¿vale? Senador, militar, pero un militar con alto rango, un militar raso estaría en la plebe, y un patricio, pues como hemos dicho, que serían personas adineradas. Y luego tendríamos prácticamente una mayoría de personas humildes que constituían la plebe y sería la mayoría de la población, ¿vale? Y por último teníamos los no ciudadanos, los cuales carecían de derechos, no tenían ningún tipo de derecho, prácticamente como vimos en Grecia. A un grupo pertenecían las mujeres, los libertos o esclavos liberados y los esclavos, ¿vale? Es decir, los libertos pues eran personas que se habían ganado su libertad. Como ya hemos dicho muchas veces en clase, los esclavos podían ser esclavos de guerra o esclavos que se vieron obligados a convertirse en esclavos por no poder pagar las deudas. Entonces, cuando saldaban las deudas, pues se convertían en libertos, ¿vale? Bien. Y por último, con respecto a la religión romana, pues muy parecida a la griega, era politeísta también, contaban con numerosos dioses, es más, la mayoría de los dioses, los romanos prácticamente cogieron o copiaron a los dioses griegos, pero cambiándole el nombre. De ahí que, por ejemplo, Zeus fuera el padre de todos los dioses en Grecia y Júpiter, pues el padre de los dioses en Roma. Eso también es una actividad que tendréis que buscarla. Aparte de estos dioses, también en la sociedad griega había unos pequeños dioses familiares que serían los manes y pemanes. Serían como espíritus de los antepasados y dioses protectores del hogar, a los cuales pues, los ciudadanos romanos rezaban, pues, por ejemplo, para que a su familia les fuera bien o para que tuvieran algún tipo de riqueza y demás. ¿De acuerdo? Os voy a poner un pequeño vídeo sobre estos dioses para que lo entendáis mucho mejor de la película de Gladiator, ¿vale? En la cual pues, aparece Máximo, que sería el protagonista de la película, pues rezando a estos manes y pemanes pues, para influir en su familia. Antepasados, os pido que me orientéis. Madre bendita, transmíteme el deseo de los dioses para mi futuro. Padre bendito, vela por mi mujer y mi hijo con espada presta. Diles que mi único anhelo es volver a abrazarles. Antepasados, yo os honro. Intentaré vivir con la dignidad que me habéis inculcado. Si hemos visto ese vídeo,
pues habéis pedido comprobar pues ese rezo que le hace Máximo, pues sobre todo para pedir en favor de su familia. ¿De acuerdo? Bien, hemos estado hablando de la religión romana politeísta, pero como sabéis, va a surgir una persona que sería Jesús de Nazaret, pues que va a llevar a cabo otra nueva religión. En este caso sería una religión monoteísta, ¿vale? Que sería el cristianismo, predicada, como dice, por Jesús. Al principio, estos cristianos van a ser perseguidos por Roma y tendrán que realizar o tendrán que profesar su religión en las catacumbas romanas, ¿vale? Incluso serán perseguidos hasta la muerte y muchos de estos cristianos pues se verán obligados a luchar en los anfiteatros como castigo contra las fieras y demás. Bien, finalmente el emperador Teodosio va a imponer el cristianismo como religión oficial de todo el imperio en el 380 después de Cristo. ¿Vale? Bien, con respecto a las actividades, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué sistema de gobierno tuvo Roma? Pues lo que hemos visto al principio. ¿Quién tuvo el poder en cada una de ellas? Pues quién tuvo el poder en la monarquía, la república y en el imperio, ¿vale? La 8 indica las funciones que tenían las instituciones de la República Romana, es decir, qué hacían las asambleas populares o qué funciones tenía la Asamblea Popular, qué función tenían los magistrados y qué función tenía el Senado, ¿vale? Bien, la 9 a partir de la siguiente ilustración, todo esto, explica los poderes que tenía el emperador romano. Tenemos Augusto, ¿vale? Que sería el emperador, Pues Senado aprueba órdenes de Augusto, el Augusto aconseja Consejo Consultivo Imperial y que controlaba, pues estos serían los poderes, controlaba todo prácticamente. Ya hemos dicho que el emperador tenía el poder absoluto, prácticamente muy parecido a la monarquía romana o incluso más. 10. Indica las características de las actividades económicas romanas, agricultura, minería, artesanía y comercio, es decir, todo lo que hemos visto antes, pues se ponen sus características. En la 11 tenemos una pirámide social, en la cual pues, tenemos ciudadanos, no ciudadanos, y dice, coloca en la pirámide social los diferentes grupos sociales de Roma. Para ello pues, nos tenemos que ir a la página anterior, tenemos aquí los grupos sociales, y ayudándonos también del texto, pues los vamos completando. Y por último, la 12, ¿por qué decimos que la religión romana era politeísta? Pues me lo ponéis. ¿A qué dioses griegos corresponden los romanos? ¿Qué quiere decir esto? Esto no está en los apuntes. Esto, lo voy a dar en el texto, tendríais que buscarlo por internet. Como hemos dicho, como he puesto antes el ejemplo de Zeus y Júpiter, lo tenéis que poner a un lado. Por ejemplo, dioses griegos, pues me ponéis aquí al lado, los más importantes, y dioses romanos, pues me ponéis qué nombre adoptan los dioses romanos con respecto a los griegos, ¿vale? Bien. Y por último, tenemos la cultura y el arte romano. Aportaciones culturales en primer lugar, si dijimos en Grecia, porque las principales aportaciones pues, fueron por la matemática, la medicina, también la filosofía, pues las principales aportaciones en Roma van a ser el latín, sería la lengua oficial del imperio, y como hemos dicho antes, debido a ese proceso de romanización, pues van a derivar numerosas lenguas europeas actuales. De hecho, por ejemplo, el castellano pues, proviene del latín. También otra de las aportaciones será el derecho romano, será el conjunto de leyes que regula la relación entre las personas y entre estas y el Estado, y es la base de muchas leyes que tenemos hoy en día. Y también pues, va a aportar médicos, filósofos, literatos e historiadores, ¿vale? Bien, con respecto a la arquitectura, pues si en Grecia estuvimos viendo que tenía una finalidad humana, es decir, era una arquitectura sobre todo para ser vista, ¿vale? Por decir, y ver la belleza que tenían esos edificios, pues en este caso la arquitectura romana tendrá una finalidad práctica y que tenía una función, no como en Grecia, por ejemplo, que era solamente para embellecer y ser observada. Los materiales pues van a ser el ladrillo, la piedra, el mármol y el cemento. Y otra diferencia con respecto a la arquitectura griega es que van a emplear los órdenes arquitectónicos románicos y van a usar bóvedas y cúpulas para cubrir los techos. Es decir, ya tenemos que no es una arquitectura arquitrabada, es decir, unas dos superficies verticales y una encima, esto sería arquitrabada, ¿vale? Y la bóveda
y la cúpula porque ya se cubriría. Los edificios religiosos más importantes van a seguir siendo los templos, algunos, pues la mayoría eran rectangulares y otras veces eran circulares como el Panteón de Roma. Pero como hemos dicho, tenían prácticamente una finalidad práctica, pues la importancia de la arquitectura en Roma pues, va a predominar en los edificios civiles. Por ejemplo, tenemos las basílicas, pues edificios donde se administraba justicia y se efectuaban los tratos comerciales, las termas, baños públicos, podríamos compararlos con el hammam musulmán, ¿vale? Con una sala de agua caliente, fría y templada. Después, numerosos edificios para espectáculos, como el teatro, anfiteatros, coliseos, donde se celebraban las luchas de animales y gladiadores. Y aquí era, por ejemplo, donde se llevaban acordados, como he dicho antes, la religión cristiana, pues que en esas persecuciones que se le hacían a los cristianos, los que eran cogidos, pues se echaban a las fieras y tenían que luchar contra ellas. Imaginaos el resultado, prácticamente pues todos los cristianos pues morían a manos pues, de leones o animales exóticos. Y también circo sería para carreras de carros. La película sería Ben-Hur, ¿vale? La cual pues se habla pues, de estas carreras, serían las vigas, serían estos carros tirados por 2 caballos y las cuadrigas, serían por los 4 caballos. También van a construir obras de ingeniería y muchas de estas obras de ingeniería pues, se van a convertir en obras de arte pues, como las calzadas, las carreteras, acueductos, como por ejemplo de Segovia, ¿vale? La cual pues, servía para abastecer el agua a las ciudades y puentes para cruzar de un sitio a otro. Y por último tenemos la escultura, pintura y el mosaico, donde en la escultura se representan retratos de gran realismo, ¿vale? Tenemos aquí un ejemplo de retrato, también podríamos encontrar una escultura de cuerpo entero, aunque sí es verdad que el cuerpo entero pues, era la base, es decir, prácticamente la mayoría de las esculturas que eran de cuerpo entero tenían el mismo cuerpo y solamente pues, se modificaba el retrato, ¿vale? Bien, y también relieves históricos que narraban hechos políticos o militares notables, ¿vale? Es decir, pues, por ejemplo, en los arcos de triunfo, en las columnas, como la columna de Trajano, pues se representan pues, acontecimientos importantes mediante relieve. Por último, con respecto a la pintura, pues se usaba para decorar las paredes de los palacios y las casas acomodadas de estos patricios, y el mosaico, realizado con pequeñas piezas de colores para adornar suelos y paredes. Esto sería un ejemplo pues, de mosaico, serían pequeñas piezas en las cuales se llamaban teselas, pues que irían pegadas, es decir, sería como una especie de puzzle, ¿vale? Y aquí pues tenéis una pintura, en este caso pues, tenemos el ejemplo aquí pues, de Pompeya, ¿vale? Realizado pues, sobre todo en la pared de una casa que me imagino que sería de una casa acomodada, una persona rica. Bien, por último tenemos las actividades. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones culturales romanas? ¿A qué se debe su importancia? Pues estaría en el primer apartado. Explica qué materiales y elementos arquitectónicos utilizaron los romanos en sus construcciones. Materiales, lo tenemos aquí, materiales más utilizados, ladrilla, tal. Elementos arquitectónicos, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Usaron bóvedas y cúpulas para cubrir luego también las órdenes. Bien, observa la primera imagen de la página anterior y responde, primera imagen, ¿vale? Tendremos la pregunta, ¿qué tipo de edificio es? Ponemos que es. ¿Cuál era su función? Lo mismo. Y descríbelo, pues con vuestras palabras me decís lo que veis en esa foto, ¿vale? La 16 indica la finalidad de las siguientes construcciones. ¿Para qué era una basílica? ¿Cuál era la función de las termas? ¿De los anfiteatros? ¿De los acueductos? Lo mismo. Muy fácil que lo tenemos aquí, en este párrafo. 17. Enumera los edificios civiles característicos de la arquitectura romana y explica su función. Pues muy parecido la 17 a la 16, ¿vale? 18. Observa las siguientes imágenes y a través de ellas comenta las características de la escultura romana. Retrato de Octavio, me lo ponéis, ¿vale? Y el relieve romano, me ponéis qué tipo, de fin, ponéis comentar las características pues, más importantes a través de las fotos, pues me comentéis las características de las siguientes manifestaciones artísticas. Y la 19 subraya el error de las siguientes frases. Todas tienen un error, pues me subrayáis el error. Los romanos solo utilizaban techos planos, me ponéis el error. La pintura romana decoraba los suelos de las mansiones, lo mismo, ¿vale? Bien, pues esto sería todo con respecto al tema de Roma. Bueno, esto sería
todo por este tema y prácticamente todo por este curso. Este curso pues que ya finalizamos de una manera rara. Me hubiera gustado pues, lo que me imagino lo que a todos vosotros, pues haber seguido el ritmo de clase, hubiéramos estado mejor, que hubiéramos aprendido más, ya que aquí pues debido a las circunstancias pues simplemente yo intento ayudar pues, dentro de la manera de lo posible y no, pero nos tenemos que acostumbrar a ello porque el año que viene, en septiembre, pues no sabemos cómo va a estar la situación. Si podremos ir todos al instituto, o será mitad online, mitad presencial, no lo sabemos. Pero bueno, yo por lo menos creo que con estos vídeos que os he hecho a lo largo pues, de estos meses, pues tenemos una base, una buena base, para empezar el curso próximo, pues on fire, ¿vale? Empezarlo bien, con esa idea de pues, todas estas primeras civilizaciones para cuando nos metamos en la siguiente edad de la historia, que sería la Edad Media, del 476 al 1492. Pero bueno, ya eso es otra historia. Ahora pues nos centramos en hacer este tema de Roma, ya sabéis, tenéis como plazo pues, el viernes o, como ya ni más trabajo, como mucho hasta el domingo, ya a partir del lunes, martes casi, no puedo ya recibir más trabajo porque tengo ya que corregirlo todo para la evaluación final. Una evaluación, pues, si el curso este trimestre ha sido raro, pues una evaluación rara. Ya os puse también los criterios de calificación, que espero que hayáis visto todo, y todos los profesores pues intentamos ser lo más justos, debido a lo que habéis trabajado a lo largo del año. Así que, en mi parte, en mi caso, pues espero que me perdonéis si alguno pues, no está muy contento, muy conforme, pero bueno, ya hablaré yo con él detenidamente, el que tenga algún problema, y intentaremos solucionar la cosa. ¿Vale, chicos? Pues bien, pues nada, a modo de despedida, ha sido un placer conoceros, espero que el año que viene ojalá podamos estar otra vez juntos, y nada, sobre todo, yo me hubiera gustado daros las felices vacaciones personalmente, pero no va a poder ser, va a tener que ser vía online. Y nada, que paséis una feliz vacación, a ver si pasa esto, volvemos ya a la nueva normalidad. Y nada, chicos. Pues nada, ya no digo el próximo vídeo, ya cualquier cosa que tengáis, que cualquier duda, ya sabéis que contáis conmigo, mediante correo electrónico, por Classroom. Y sobre todo cuando pase todo esto, descansad, que os lo merecéis, que por ejemplo en mi caso, como habéis trabajado muy bien, me siento muy orgulloso de vosotros, así que lo habéis hecho bien. La verdad que debido a las circunstancias, pues me habéis sorprendido a algunos demás, ¿vale? Pues bueno, que paséis unas felices vacaciones y esperemos vernos el próximo curso. Adiós.